Buenas noches, profesor. Iniciamos con nuestra exposición sobre el análisis de la tesis sobre la depresión y trastorno de estrés postraumático en niños y niñas abusados sexualmente, la cual nos ha permitido llegar al análisis y a la comprensión de la investigación de campo de sus fases. Como introducción, he querido enfocarla un poco a nuestra carrera y el cómo, aunque el tema principal de esta tesis que hemos analizado pareciera que no tiene que ver con nuestra carrera, sí tiene mucho que ver en la forma en que esta tesis fue llevada a cabo y el cómo fue realizada. Entonces, la investigación en campo constituye una herramienta esencial. ¿Y por qué digo que esencial? Porque es básica para cualquier licenciatura, cualquier estudio, conocer esas fases. ¿Por qué? Porque nos permite analizar, comprender, entender problemas reales. Nos permite entender cómo los retos que hay en el sector público, poder llegar a ellos. Es muy fácil tratar de hablar de estos problemas que existen en nuestro país desde un escritorio, pero cuando se realiza una investigación de campo podemos llegar hasta el origen de esos problemas. Entonces, nos permite comprender estos problemas a través de la observación directa y un análisis de los datos. Y en el contexto de nuestra universidad, también nos permite desarrollar esas competencias de investigación por su naturaleza de ser una universidad en línea, completamente en línea y a distancia. Es muy necesario, yo lo he sentido, yo he trabajado en el sector público durante 7 años, 20 años en la iniciativa privada, pero nunca me había puesto a trabajar y a estudiar de la manera en que lo estoy haciendo y estoy desarrollando competencias que antes yo las consideraba pues no útiles, pero ahora estas me estoy dando cuenta que nos permiten este, o nos ayudan a enfrentar los retos que el sector público y privado tienen hacia el futuro, sobre todo después de la pandemia que enfrentamos, es muy importante. Entonces, la importancia de la investigación de campo es una herramienta clave para resolver problemas reales. Es fundamental en la formación de los profesionales que somos nosotros, ¿no? Y la aplicabilidad de la investigación de campo en la formación del profesional desarrolla esas competencias que son necesarias para la vida diaria. Mejora la gestión pública. ¿Por qué? Porque permite llegar, identificar, reconocer procesos contables, financieros, administrativos y facilita informar, presentar informes, estados financieros más claros. Cada vez las auditorías, las evaluaciones de CEBAC, las auditorías de la Auditoría Superior, la del propio Estado, cada vez son más complejas. Entonces, obliga a que el profesionista esté más adentrado y más conocedor sobre estos temas, ¿no? Nos permite una investigación correcta llegar a tomar decisiones informadas, con datos confiables, y también nos ayuda a integrar conocimientos de otras áreas para enriquecernos como profesionales. El investigar nos permite innovar necesariamente. Entonces, ¿qué nos permitió el análisis de esta tesis? Conocer las fases de la investigación, que es la fase preparatoria, el trabajo de campo, el análisis de datos, presentación y difusión de resultados, bajo las preguntas que nos llevaron a formular o a crear nuestra monografía de la semana anterior. La fase preparatoria nos permite determinar cuál fue el problema de investigación. En esta tesis, pues nos permite entender qué es la falta de información sobre la presencia de síntomas de depresión y de trastorno de estrés postraumático en niños y niñas que han sufrido abuso sexual. Se busca responder si los niños abusados presentan estos síntomas en comparación de los que no lo han vivido. Esa es la fase preparatoria y ese es el problema y la respuesta a la primera pregunta. Este impacto, ¿qué tiene? Síntomas de depresión, trastorno de estrés postraumático, nos ayuda a entender que el entorno familiar juega un papel crucial en la manifestación de síntomas en los niños y nos permite conocer las características del abuso. La segunda pregunta que nos muestra nuestro docente es el objetivo general. El objetivo general es identificar la existencia de síntomas y síntomas del trastorno
de estrés postraumático. Este objetivo central surge de esa necesidad de conocer ese impacto psicológico en el abuso infantil, ya que hay pocas investigaciones, se habla mucho, pero existen pocas investigaciones. Y este objetivo general o principal busca determinar si los menores que han vivido el abuso sexual presentan, en comparación de los que no, estos síntomas. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues, o secundarios. El general es identificar la existencia y los demás son medir los síntomas de depresión mediante un inventario con herramientas como el COVAC, medir síntomas de trastorno con esta herramienta que es una subescala de estrés postraumático del P56, entrevistas y analizar las dinámicas en las que se dan el abuso. La hipótesis, pues ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis que se plantea en esta tesis es que sugiere que los niños que han sufrido abuso tienden a presentar síntomas de depresión y trastorno de estrés postraumático en comparación con los que no han sufrido. Esa es la hipótesis fundamental. Y de ahí surgen la segunda respuesta, las variables relevantes. Existen algunas variables. Hay una variable que nos dice que se debe incluir la experiencia del abuso, si se tuvo o no se tuvo, los síntomas de la depresión, así como la edad y sexo y la relación con el abusador. ¿Sí? La relación entre el abuso y el trastorno, es importante entenderlo, la importancia de la edad y del sexo y el contexto de la relación entre el abusador y entre la víctima. ¿Sí? Es una determinante clave de la intensidad del efecto psicológico que puede tener. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el método? Aquí viene la respuesta de dos preguntas. ¿Cuál es el método y cuál es el diseño de investigación? Es una investigación correlacional en esta tesis, porque se utiliza para identificar y analizar las relaciones entre las variables que se encuentran, pero sin manipularlas, cuidándolas delicadamente. Se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos que permiten medir y analizar los datos numéricos, mientras que los cuantitativos y los cualitativos ofrecen la comprensión de los comportamientos, ¿sí? Hay un diseño ahí transversal dentro de la tesis y que compara, porque permite recolectar los datos en un solo momento, pero también nos ayuda a ver las diferencias que existen entre los grupos que determinan la muestra. Se pueden comparar. Y también se utiliza una investigación ex post facto, que es la que se da después de que los eventos se ocurrieron. Es ideal para hacer un análisis retrospectivo, ¿no? Cuando se hace una auditoría, eso me ha permitido entender esa parte, ¿no? El diseño de investigación, como lo decía anteriormente, ¿qué implica? Medir en un solo momento para todos. En la tesis, donde se ve cuando evalúas de manera simultánea a las víctimas y al grupo de control. ¿Qué tipo de diseño más tiene? Se ve el comparativo, compara a los dos grupos. El ejemplo en la tesis ve las diferencias entre los niños abusados y los que no son. Y hay un diseño correlacional que analiza la relación entre las variables, asociando el abuso sexual y a los síntomas psicológicos producidos por el abuso sexual. Entonces, aquí encontramos la otra respuesta a nuestra muestra. Nuestra muestra, ¿cuál es? Son 38 niños, 19 víctimas, 19 del grupo de control, los que se comparan en los resultados, y que básicamente esos son. ¿Y cómo es el análisis de los datos? ¿Cuál es el análisis? Primeramente, estamos viendo que hubo una recolección. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de instrumentos estandarizados, que ahí se mencionan, con las 19 víctimas, los 19 del grupo de control y con las entrevistas a los cuidadores. Los codificaron. ¿Para qué? Para proteger, que ya lo veremos más adelante, por ética, para proteger la identidad y garantizar la confidencialidad. El análisis estadístico descriptivo, la frecuencia y los porcentajes se calcularon para describir la presencia de los síntomas del trastorno de estrés postraumático y se sacaron medidas de tendencia central y de dispersión para describir edad, género y otras características de los objetos de este estudio, ¿no? Dentro del análisis de datos se realizó la prueba de Fisher,
para comparar la presencia de síntomas entre el grupo testigo y el grupo de control por la muestra, por ser muy pequeña esta muestra, ¿no? No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, ahí lo podemos ver en la tesis, y también se utilizó el software SPS y se hizo un análisis cualitativo de las entrevistas, se vieron las respuestas, dentro de ellos se hizo la evaluación de si hubo antecedentes de violencia, si hubo conductas observadas en los niños y su percepción sobre los efectos del abuso. ¿Qué hallazgos? Se identificó que el 31% de los cuidadores también habían sufrido abuso sexual en su infancia. Entonces, ahí hubo una manifestación de que probablemente hay ciclos generacionales. Se encontraron el 21% de los niños y niñas abusados sexualmente presentaron síntomas, mientras que el grupo de control no se detectaron. También se vieron síntomas de trastorno de estrés postraumático. Entonces, toda esta revisión de datos que nos muestran ya el camino hacia dónde vamos, nos da la respuesta a esta pregunta. Y de ahí viene una parte importantísima, tanto en la tesis como en nuestra vida profesional, la ética de la publicación y la difusión de resultados. Es importante la presentación objetiva y clara. En la tesis, el autor, la autora presenta los resultados positivos y los negativos, no los manipula, ¿sí? Por eso es objetiva. Y muestra las implicaciones clínicas y sociales. Protege la identidad utilizando códigos y omitiendo datos que pudieran identificarlo. Hoy en día las leyes de protección de datos de personas en posesión de sujetos obligados o en posesión de sujetos obligados en el servicio público y de particulares en el sector privado marcan los temas de la privacidad y del ejercicio de los derechos ARCO que pueden realizarse ante las personas que poseen estos datos. En la no revictimización, al evitar detalles sensibles en las publicaciones, evita incluir detalles explícitos. En la tesis, omite información gráfica o sensible sobre los hechos, manteniendo la ética de su investigación. Tiene transparencia, ¿por qué? Porque muestra los resultados como deben de ser. En el servicio público la transparencia es un elemento importante y un valor muy importante en todos los niveles de gobierno. Entonces, en esta tesis vemos que se representan todos los resultados. La transparencia no es que exija que debe de ser tal o cual resultado, simplemente que se muestre todo lo que existe. En mi experiencia en el servicio público nos llegan solicitudes de personas de otras instituciones, de personas, y debemos de decir, ¿existe o no la información? Y debemos ser transparentes. Y dentro de esta tesis lo observamos. Accesibilidad y responsabilidad social, los resultados deben ser y estar disponibles para la comunidad científica, se exponen y están a la mano, tan es así que podemos tener acceso nosotros a ellos. En el servicio público de la igual manera, existe información fundamental que debe estar siendo publicada día a día, mes con mes, para que los ciudadanos tengan acceso. Entonces, esta parte me agrada bastante. Y viene la respuesta a la última pregunta, que es, ¿cuál es la ética en el proceso de investigación? Durante todos los procesos, la ética debe de estar presente, ¿no? Así como sucede en el servicio público, aquí vemos que habla de un consentimiento informado, firmado por los cuidadores, así como dentro de las publicidad, en las campañas políticas o en el servicio público, es importante estos consentimientos informados, más que nada en este estudio que en esta tesis que analizamos habla de ese consentimiento informado. La importancia es que este proceso protege la autonomía y los derechos de los niños y niñas, asegurando que son voluntaria la participación y que hay alguien que lo autoriza. Dentro del proceso de esta tesis vemos que hay apoyo psicológico a las víctimas durante y después del estudio, lo que incluyó ese compromiso de brindar atención psicológica a los niños y niñas evaluadas durante la aplicación de los instrumentos como después. Los convenios con instituciones participantes estipuló la obligación de dar seguimiento psicológico. Entonces, esta parte es muy importante. La prioridad del bienestar de los participantes, el principio de no maleficencia. ¿De qué trata este principio? Es priorizar el bienestar de los niños
en todas las fases de la investigación, ¿no? Hay que adaptar los instrumentos para que los niños estuvieran cómodos, que no generara situaciones traumáticas, que tenga flexibilidad para suspender la participación si había algún malestar significativo, intervención inmediata en cierto caso. Es parte de la ética que se debe tener en una investigación, de la misma manera como sucede en los ámbitos públicos y privados. Dentro del servicio público yo me he dado cuenta que tenemos algunas áreas, unidad de prevención, la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia, el Código Violeta aquí en Jalisco, que, que funciona de esa manera, dándole seguimiento y protegiendo el anonimato de las personas, protegiendo su integridad y dando seguimiento psicológico dentro de las investigaciones que se realizan. La investigación guiada por respeto y beneficencia y justicia. Respeto es reconociendo la dignidad, maximiza los beneficios que se obtendrían por esta investigación, y la justicia se garantiza la equidad en la selección de los participantes. ¿Esto qué nos ayuda? A que el resultado sea más veraz. ¿Cuál es la conclusión? Voy un poco rápido, pero espero que sea claro. Es, primeramente, yo, más que hablar de la conclusión del trastorno de estrés postraumático o los síntomas provocados por el abuso sexual, todo el tiempo del análisis de esta tesis estuve pensando en cómo el proceso de investigación de campo dentro de esta tesis me permite a mí llevar a cabo una investigación de campo dentro de mi área. Y yo vi algo muy claro, la solución de problemas reales. La investigación de campo permite detectar, analizar problemáticas concretas que se pueden palpar, identificar deficiencias y riesgos, ¿sí? Tomar decisiones basadas en evidencia y no supuestos. Las investigaciones rigurosas nos fundamentan, nos dan soporte, así como los abogados dicen que para poder ejercer algo debe de fundarlo y motivarlo, y lo fundan en una investigación, en una ley, en un reglamento, en un decreto, en una jurisprudencia. De esta misma manera las decisiones se toman sobre fundamentos que conocemos. La transparencia y la rendición de cuentas. La aplicación de estas metodologías contribuye a fortalecer la confianza en la ciudadanía. Está perdida esa confianza, pero la transparencia permite legitimizar a las instituciones públicas, favorece la elaboración de informes, estados financieros que sean claros, entendibles. Y esto también desarrolla competencias profesionales, habilidades de análisis crítico que nos permite ver más allá de lo superficial, manejo de datos, la ética profesional para, si se encuentra algo, mantener la discrecionalidad y proteger a los implicados. Y nos prepara como contadores públicos en finanzas públicas a enfrentar los retos que hay en este entorno tan dinámico, con tanta tecnología, inteligencia artificial, flujos de información. ¿Qué más he encontrado? La interdisciplinariedad. La investigación nos permite integrar conocimiento de otras áreas. Lo decía al principio, la introducción, y lo concluyo aquí. Nos permite, hoy el profesionista debe ser multitareas, conocer la mayor cantidad de temas de manera, aunque sea superficial, para poder tomar decisiones más integrales. Una reflexión final. La investigación de campo y el análisis de esta tesis me ha llevado a entender que la investigación no solo enriquece el conocimiento teórico, sino que impulsa la transformación práctica, ¿sí? El contador y especialista en finanzas se convierte en un agente de cambio que puede proponer soluciones. La ética y la responsabilidad es muy importante porque entre más respetemos los principios éticos, más vamos a poder tener un avance, más responsabilidad, vamos a poder darle más confianza a la ciudadanía. La responsabilidad del profesional exige resultados que se utilicen para el bien común. Y definitivamente algo que yo de verdad le hacía fuchi, pero creo que ha sido muy importante, desarrollar la cultura de investigación y aprendizaje continuo. Formación universitaria nos debe fomentar eso, ser reflexivos, críticos, propositivos, que vayamos más allá, un paso adelante. El compromiso con la excelencia, aplicar frases
fase de investigación con rigor y con ética asegura la validez de los resultados que demos. Nosotros como profesionales egresados de la UNADEM estamos llamados a contribuir en el sector público de una manera eficiente, transparente, justos, respondiendo a las necesidades de la sociedad actual y futura. Vamos a ser servidores públicos y tenemos que dar lo mejor de nosotros. Gracias.